queremos entrar en la palabra. Amén. Gracias, hermanos, gracias, tengan paciencia. Unos minutos más, estamos saliendo al aire. A veces se ven chicas que no se quieren porque mueren, ¿no? ¿Qué hora me avisan? ¿No? Amén. Esperando que sigan conectándose y unos minutos más esperamos y seguimos con el tema de hoy día, discerniendo lo urgente y lo importante, saber cuál es lo urgente y cuál es lo importante. A veces hacemos cosas equivocadas, ¿no? Pero nos confrontamos con la palabra, quiere que seamos obedientes a lo que Él nos manda que nosotros hagamos. Amén. Bendiciones en esta noche. Así que vamos a dar inicio al tema de hoy día, ¿no? Amén, hermanos. Gracias. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña oración. Si estás con tu amada esposa, por favor, siempre les he pedido a todo mi grupo de matrimonios agarrar de la mano. No lo suelten, no lo suelten. Cójala de la mano, hermano. O si no, deseas allí escuchar esto, amado. Tu esposa y tus hijos y Dios es importante en nuestro matrimonio. Gracias, amado Padre, por este momento maravilloso. Padre amado, muchísimas gracias. Gracias te damos, bendito Señor, por este momento precioso delante de ti y de otros hermanos que nos están escuchando y viendo. Pedimos por cada familia, por cada matrimonio, por cada hogar, sus hijos y todos que están ahí. La bendición, Padre, esté sobre ellos en este momento. De Cristo, abrígalo con ese manto sagrado. Señor, nosotros no tenemos temor a lo que está pasando acá. Dejamos en tus manos todo, Padre. Por eso, a nuestros hermanos les decimos, no tengan temor. El temor hay que tener a nuestro Padre amado. Porque su palabra dice, si andamos en obediencia, estaremos tranquilos. Tranquilo. Tomen esa tranquilidad. Sabemos, hay pánico, hay miedo, hay zozobra en diferentes hogares. ¿Por qué? Porque no están conectados a la palabra de Dios. Por eso su palabra dice, mi pueblo perecerá por falta de su conocimiento. Bendito Dios, yo te doy gracias por esta palabra, por este momento maravilloso. Yo quiero que tú derrames la bendición y el gozo y la alegría en cada hogar, de cada familia, de cada matrimonio que está viéndonos. Seas tú, amado Padre, allí en medio de ellos, porque tu palabra dice, donde hay dos o más orando en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Lo creemos, Padre amado, que tú estás en los hogares, que nos están viendo, que nos están sintonizando. Derrama tu gozo y tu alegría, Padre. Dale al 100 por uno. Con esta palabra empezamos
este momento y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 Empecemos, hermano, con esta palabra. Discerniendo lo urgente y lo importante. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cómo debemos discernir lo urgente y lo importante dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestro hogar, dentro de la familia? Hermanos, porque hay prioridad en nosotros. Vamos a empezar en Lucas, capítulo 14, versículo 28. Amén. Mira lo que dice la palabra. Mi amada esposa está aquí a mi lado y ella es que va a leerlo. Amén. Dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mira, hermano, ¿cuál es? Yo voy a dar una pequeña frase. Prepárate en el verano tu comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El avisado ve el mal y los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, cuando tú como cabeza quieres construir tu casa, ¿cuál es importante? ¿Cuál es la importancia que debes tener para comenzar a construir tu casa? Primero debes pensar lo importante que es tener esto. La economía, el dinero que necesitas para comprar tus materiales. ¿Es importante o es urgente? Es importante. Es importante, hermano. Es muy importante. Urgente es lo que pasa al instante. Eso es lo que tienes que pensar primeramente. Tienes prioridad. Estés en orden. Tiene que ser en un orden divino. Debes entender qué es urgente y qué es importante. Las cosas urgentes, cuando suceden, gritas o te desesperas. Como un ejemplo, si se enciende tu casa, ¿qué es lo que haces? ¿A quién llamas? ¿A quién acudes? ¿Qué dice la palabra? ¿El socorro de dónde viene? Viene de lo alto. Pero no grites, hermano, cuando se incendie tu casa. No grites. No griten. No se desesperen. Porque, como en este caso que estamos viendo ahorita, hay muchos hogares que están desesperados. Hay muchas familias que muchos son... Ahí, ¿cuál es importante? Hay urgencia, así como el gobierno, que ahorita, por ejemplo, el gobierno está viendo si usted es urgente. Esa prioridad, ¿cuál es? La salud de su pueblo. ¿Por qué no clama? Clámame a mí, yo te responderé, dice la palabra. ¿Por qué no clama? Dice las cosas importantes, hablando suavemente, coordinando con tu esposa siempre.
¿sabes qué, mi amor? Tenemos este dinero, vamos a construir la casa. Primeramente tienen que sentarse a calcular y cómo deben hacer esa inversión. Eso es lo importante. Lo urgente puede pasar en cualquier momento, en un accidente. Aprenda como el Señor, aprenda como esta palabra que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? ¿Cuánto tiene que invertir? Ese tiempo. Por eso yo les he leído estas pequeñas palabras de Proverbios. El entendido tiene que saber guardar. Del dicho en el mundo, guardar pan para mayo. Es importante. Es importante. Por eso dice: siéntate primero y calcula los gastos, a ver si tienes lo que necesariamente para acabarlo. Cuando uno desea construir, lo más importante es tener un hogar, porque dice la palabra de perdón, el casado casa quiere. Entonces lo que debemos hacer es primeramente calcular lo que tenemos. Eso es lo importante. Para ver, de una vez tengo una cierta cantidad, me alcanza para construir. Todos conocemos cómo es una construcción de una casa. Ponerla hasta su techo. ¿Para qué es eso, hermano? ¿Para qué haces esa construcción? Es para guardar a la esposa, a los hijos que vendrán después. Pero también siempre hablando a nuestro esposo, a nuestros hijos, de la palabra, que Él es el que nos sostiene bajo sus alas, bajo la... Eso es importante. Eso es importante, hermano. Yo voy a ver esto. Es importante animar, tener una amistad, hablarlos. No es con urgencia. La urgencia es cuando te pasa algo al instante. Como dije, un accidente. Está desmotivada, por ejemplo. Está desanimada. ¿Qué es lo que tienes que hacerlo? Ir y hablarlo. Animarlo. Lo importante es que haya una familia que esté en desesperación. Llevando la palabra. Háblale con la palabra. Anímale con la palabra. Dale esa palabra. Le estás dando mucho más que cosas materiales. Cosas materiales es para el momento. Pero si tú le das la palabra, que es más importante, eso lo va a durar para toda su vida. Siempre va a recordar. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar en el corazón de ese amigo, de ese sobrino, de algún familiar. Tú eres llamado para eso, hermano. Tú estás llamado para eso. Dios te ha puesto allí para que tú tengas, para que tú seas esa voz y ese camino que tú debes abrir allí en esa familia. La palabra. Lo importante es que salga de tu boca la palabra que habla, que sale de tu boca, que emana de tu corazón. Eso dale a tu amigo, lo más importante. Ayúdalo así. Cosas materiales te recibirán con gozo, momentáneamente, pasajeramente. Se desvanece, se termina, se acaba. ¿Qué dice la palabra? Tierra dice que lo pasará, pero más mi palabra no pasará, dice. Por eso, hermanos, importante
importante. Recorrer la mente. Solamente tiene un cuerpo. Yo quiero leer la palabra de Dios. No gritará tanto como para leerlo. Medite en la palabra. No te entretengas en la televisión en este momento que estamos en esta cuarentena. No se entretenga. Lo más importante, ¿cuál es? Es la palabra. ¿Por qué no nos acordamos lo más importante de nuestro Padre amado? Así tú vas a tomar un desayuno mañana, no digas qué voy a tomar, Señor, qué me vas a... No. Dije yo antes, clámame a mí que yo te responderé, dice el Señor. Habla de la palabra. No tengas temor, no tengas miedo de lo que está pasando ahorita. El virus que está atacando ahorita no es más fuerte que nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que derramará la bendición en el momento que Él ve que su pueblo se está humillando. Amado hermano, es importante esto. Es importante. Vemos que hay un pánico total a nivel mundial, no solamente es en Perú. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo, si mi pueblo se humillara, yo miraré, yo oiré, dice el Señor, y derramaré la bendición. Él tiene todo bajo control. ¿Por qué tener ese temor? Solamente cuídate. No salgas de tu casa. Si sales, haz lo necesario, lo importante. Hermanos, para ordenar tus prioridades debe haber un planteamiento, una buena comunicación. ¿Con quién? Ahí le dejo a mi amada esposa. Vuelvan a leer, mi amor. Jesús dijo, ¿por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lo importante es que tú tienes que ver, sobre todo te está hablando que tú tienes que calcular, orientarte, tienes que ver si lo que el dinero que tú tienes te va a ser útil para todo. Por eso dice que es importante, es importante que tú hagas las cosas bien, ¿no? Y no veas la urgencia que tú tienes en el momento. La urgencia de nada, el urgente solamente vemos el momento. Pero lo importante es que Dios nos manda a que nos edifiquemos cada día. Que sepamos ver, que sepamos calcular lo que tú puedes hacer. Igualmente, te pongo el ejemplo. En el matrimonio, lo importante que es para la pareja, que tiene que hacer. ¿Qué es importante para una pareja cuando se conoce con un varón y con una mujer? ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo importante? El urgente, ¿qué ve el mundo? Lo urgente ve el mundo cuando conoce a un hombre y una mujer. Lo urgente que le pide es vamos a la cama. Urgente, porque necesito, ¿no? Pero lo importante es que tú, si tú conoces un varón, una mujer, lo importante es que tú tienes que tener un pacto matrimonial y tú ahí tienes un compromiso. Eso es lo importante.
que tenemos que saber. Y eso es lo importante que tú tienes que hacerles llegar eso a tu generación. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque tú haces, en ese pacto matrimonial tú te estás comprometiendo a cuidarla en las buenas y en las malas. Ya tú estás teniendo lo importante que tú tienes que cuidar, porque Dios te está mandando como varón, como ayuda idónea, te está mandando a que tú, lo importante es que tú cuides de lo que Dios te dio, de lo que Dios y el Espíritu Santo te está guiando. Porque si no somos guiados por el Espíritu, solamente estamos hablando palabras, pero no lo estamos haciendo. Porque Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si tú no cuidas ese templo del Espíritu Santo, ¿dónde está lo importante? Por gracia y amor somos salvos, pero bajo sus sendas de Jehová son misericordiosas y verdad, para guardar nuestro testimonio. Lo importante es que tú seas un buen padre, una buena madre, comunicándote y enseñándole a tus hijos lo importante que son para Dios, primeramente, lo importante que son para Dios, y que Dios cuidará todo el tiempo de que ellos busquen a Dios. Eso es lo importante. El urgente viviremos momentáneamente, como ahorita estamos pasando. Urgente. Lo urgente está ahorita que la gente está desesperada, que no tengo que comer, que comeré mañana, que no tengo el dinero, que no me dan el bono, que el presidente eso. Están confiando en el hombre. Eso es lo urgente. Y somos pocos los que estamos confiando en Dios para poder sobrevivir en esta urgencia que estamos pasando. ¿Por qué? Porque aprendimos a ver lo importante. Lo importante es que si tú has sabido ser una buena administradora y has podido, de lo que solventaba, lo que traía el esposo, has podido decir, no, esto gasto y esto no, y esto guardo. Hoy día, ¿para qué te está sirviendo? Para la urgencia que tienes hoy día, que se te está presentando. Eso es. Lo importante es que tú cojas tu lapicero, tu cuaderno, como una agenda, tengas ahí y escribir. Hoy día recibí tanto, gasto esto, guardo esto y así. Y esto, yo mañana voy a hacer esto, me ordeno. Te ordenas para un futuro. Eso es lo importante que tú tienes que ser. No vivas del urgente. No vivas del urgente. Y lo importante es que cada día estamos aprendiendo y enseñando a nuestra generación a buscar de Dios. Porque eso es lo importante. Porque ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es. No solamente podemos vivir de la urgencia. Vamos a leer ahora Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bien, hermanos, leyeron la palabra. Mateo 16, 21. 16, 21. Es necesario. ¿Cómo dijo Jesús que era necesario? Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito y trajo su plan. Trajo un plan.
y tuvo algo principal que hacer, porque él vino a hacer la obra que su padre le envió. Lo principal era ingresar a Jerusalén en el momento de la fiesta, el día de la Pascua. Entonces, habló con sus discípulos, porque él sabía muy bien lo que lo acontecía después. Él sabía que iba a morir, sabía cómo iba a ser ese sufrimiento, pero ya lo importante lo hizo saber a sus discípulos, para que no tengan ese temor. Pero había discípulos que algunos no creían. Algunos no lo creían. Pero sucedió lo importante a nuestro Padre amado, a nuestro Señor Jesucristo. Declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Eso es lo importante. Eso es necesario, eso es lo importante. Muchas veces, una vez que ha sido crucificado, muerto y sepultado, resucitado al tercer día, pero le dijo, id y predicar y llevad el evangelio a toda criatura por toda la tierra, como estamos viendo ahorita. Eso es lo importante. Hay una urgencia. Lo importante es predicar su palabra sin temor ni temblor. Heme aquí, dice el Señor. Llévame a mí, Señor, a predicar a donde nos envíen. Lo importante era ir y hablar esa palabra preciosa y con poder y de nuevo, para no tener temor. No había temor. ¿Hasta dónde? Toda Jerusalén, todo, hasta los confines de la tierra. Porque dice la palabra que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Entonces, ¿cuál es lo importante, hermano, para nosotros? Hablar de la palabra. No tengas temor ni vergüenza. Lo importante es que salga de tu boca esa palabra con poder. No tengas temor lo que te pueda suceder. No tengas temor lo que te pueden decir. Si llevas una Biblia en la mano, no tengas vergüenza. El Señor te va a iluminar el camino por donde tú vayas. Amén, hermanos. Amén. Le dejo a mi amada esposa en la Sí. última parte de este mensaje. Dice que comunícate. Una vez que conozcas el plan de Dios para ti, comunícate con aquellos cercanos a ti para evitar choque con los horarios. Jesús planeó por adelantado y comunicó sus planes a aquellos que lo siguieron. Amén, hermanos. Y a veces hay cosas que nos pasan como cristianos, como líderes. Evitemos, si tenemos una verdadera comunicación, es lo importante que tú tienes que tener. No vivas urgente, sino comunícate. Y lo importante es tener la verdadera comunicación para no tener choque, dice, con los horarios. Porque Dios fue un Dios que planeó todo. Igual nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Para no tener nada contra el hermano. Nada. No guardar un registro de errores. No caigamos en ese registro de errores. Porque Dios no quiere que caigamos nuevamente en ese registro de errores. Y no quiere que estemos chocándonos con cada hermano. Discrepemos con los hermanos. No, eso es lo que no quiere, ¿verdad? Dios quiere que vivamos con un plan. Con el plan
pero con la palabra de Dios, no porque yo soy la líder y pongo mi horario y pongo, no, tengo que conversarlo con la otra persona, con la que estoy preparando, con todos, y tener una verdadera comunicación. Eso es lo importante, hermano, no que hoy día llegué a la iglesia y mañana digo, no, se me vino esto y tengo que hacerlo eso hoy día. No, hermano, esa es la urgencia. Y ahí viviremos en choque. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que por adelantado comuniques tus planes, así como Jesús lo hizo. Así como Jesús lo hizo, por eso comunicándole a sus discípulos, Él sabía todo, planeó todo. Y así fue lo importante que vino. Ahora vamos a leer, por eso dice que Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Nos está pidiendo que nos tomemos un tiempo para escuchar ¿a quién? A tu espíritu, a tu espíritu. Escucha a tu espíritu, no a tu carne. Escucha a tu espíritu. De lo contrario, la mayor parte de tu vida será gobernada haciendo cosas urgentes. Y Dios no quiere que hagas cosas urgentes. Dios quiere que hagas las cosas importantes. Ahí en tu hogar, haz las cosas importantes. Ya sabes, todas las cosas importantes son que tú vengas ya poniéndote de acuerdo que de aquí a mañana pasado vamos a hacer esto. Hijos, ¿qué les parece? Hacemos esto mañana pasado. Igual, esposo, ¿qué te parece, mi amor, que hacemos esto mañana? Esto lo organizamos que es, y no hacerlo urgente. Por eso te dice, descuidando las cosas importantes, dice, haciendo cosas urgentes y descuidando las cosas importantes. Es tu espíritu que se mantiene diciéndote, llama a esta persona, ministralo y alcánzalo. A veces el espíritu nos está hablando y diciendo, esa persona necesita que tú vayas urgente a su casa. Y a veces no lo escuchamos. Pero si ya tenemos un plan, que decimos, vamos a ir a visitar, esposo, mañana vamos a ir a visitar a tu mamá. Esposa, mañana pasado nos toca ir a visitar a nuestro hijo. Mañana pasado, la otra semana, 15 días, nos toca ir a visitar a tal pareja para ver cómo están, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Por eso que nos dice en Hechos 1:8, dice, el Espíritu Santo obedece, escucha a tu espíritu, amén. Sí, amado hermano, este es un evangelio universal que nos manda el Señor y será predicado, dice, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendré el fin. Hermanos, ¿te has puesto a pensar en esto? ¿Has hablado en esta semana? ¿Has leído tu palabra? ¿Meditaste en uno de los capítulos de la palabra? ¿En un libro de la palabra? Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos también. Nos manda el Señor. Nos manda el Señor a enseñar su palabra. Por eso les pregunto, ¿leyeron en esta semana? ¿Meditaron en ella? ¿Hablaron con tu esposa la palabra? ¿Compartieron la palabra con tus hijos? ¿Con alguna familia que está cerca? Eso es importante. Eso es importante, hermano.
Por eso dice, porque Dios no es un autor de la confusión. No. Dios no es autor de la confusión. Mira lo que dice la palabra. Lo que estamos hablando, lo urgente y lo importante. Establece prioridades en tu vida con la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Ahí está. ¿Estableces eso, hermano, en tu prioridad, en tu vida personal? ¿Cuál es importante? ¿La televisión? ¿Que te quite el tiempo? ¿Tu programa favorito? ¿El Facebook? ¿El celular? Chateando. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Cuál es lo importante? Llega la palabra y encontrarás la guía del Espíritu Santo. Debes poner primero las cosas importantes en tu vida. Pon a Dios primero. Invierte tu tiempo en tu familia. Obedece la palabra de Dios y pon atención al Espíritu Santo. Enfócate en lo que es importante. Urgente es cosa al instante, como dije. Es pasajero, puede pasar un accidente. Ya lo llevas al médico y lo dejas allí, sana, se salva. Pero lo importante, que ya lo llevaste. Ya lo salvaste. Amados hermanos, espero que estas palabras que le hemos dado en esta noche pues sean agradables a cada uno de ustedes, que haya entrado en el corazón, en el hogar de cada familia, de cada amigo, de cada hermano que me ha escuchado, que nos ha escuchado. Tú sabes, para hacer esto tenemos el tiempo pequeño, pero con palabras de nuestro Padre amado para todos que hayan escuchado. Amados hermanos, les dejo a mi amada esposa. Que Dios me los bendiga. Amén. Para terminar, decimos al diablo que somos más que vencedores y que tenemos la victoria en Cristo, porque Jesucristo te recuperó la oportunidad de conquistar y poseer. Esto es sumamente extraordinario, porque es muy difícil estar maniatado, porque con manos atadas no se puede pisar. ¿Por qué haces esa construcción? Es para guardar esposa a los hijos que vendrán. Pero también siempre hablando a nuestro esposo, a nuestros hijos de la palabra, que Él es el que nos sostiene bajo sus alas, bajo la sombra. Eso es lo importante. Eso es importante, hermano. Yo voy a ver esto. Es importante animar, tener una amistad, hablarlos. No es con urgencia. La urgencia es cuando te pasa algo al instante. Como dije, un accidente. Está desmotivada, por ejemplo. Está desanimada. Es lo que tienes que hacerlo. Ir y hablarlo. Animarlo. Lo importante es que haya una familia que esté en desesperación. Llevando la palabra. Háblale con la palabra. Anímale con la palabra. Dale esa palabra. Le estás dando mucho más que cosas materiales. Cosas materiales es para el momento. Pero si tú le das la palabra, que es más importante, eso lo va a durar para toda su vida. Siempre va a recordar. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar en el corazón de ese amigo, de ese sobrino, de algún familiar. Tú eres llamado para eso, hermano.